¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo resumen semanal con la actualidad de la Unión Deportiva Almería. Hoy vamos a hacer un vídeo distinto, no va a ser tanto resumen de la semana como centrarnos en lo que ha sido la noticia de estos 4 días últimos. La destitución de Garitano, el fichaje y la llegada de Pepe Mel y la noticia de hoy, la citación, la convocatoria internacional con la selección sub-21 para Marc Pubil, además de otros 3 jugadores de la primera plantilla que estarán con sus selecciones. El Choco Lozano ha sido citado con Honduras, Lopi ha sido citado con Senegal y César Montes otra vez ha sido citado con la selección de México. Y repito, Pubil con la sub-21 de España para los partidos frente a Eslovaquia y frente a Bélgica. Primero amistoso, segundo clasificatorio para la Euro de la categoría, que se disputará aquí el 26 de marzo, martes santo, en el Power Horse frente a la selección de Bélgica, una selección, la sub-21 del equipo belga, en la que no está citado Largi Ramazani. Vamos por partes. Bueno, la semana viene del partido del empate ante el Sevilla, está en previo o es previo al partido del domingo ante la Unión Deportiva Las Palmas, pero la noticia de la semana llegaba el martes a mediodía. Empezaban ya a oírse rumores, el club no hizo oficial la salida de Garitano hasta el miércoles a mediodía, media tarde. Y el fichaje de Pepe Mel, que se cerraba en el día de martes, no se anunció hasta el miércoles ya por la tarde, más tarde que lo de Pepe Mel, una hora más tarde, justo un rato antes de que fuera presentado a los futbolistas y que realizaran una leve sesión de activación antes de ponerse manos a la obra en los entrenamientos del jueves. Primera sesión real, hoy viernes la segunda, mañana sábado será la tercera, convocatoria y viaje hasta Las Palmas. A ver, para empezar, lo primero, la destitución de Gaizka Garitano ha sorprendido por el momento. Cumplimentada la jornada 28, sin victorias, ni Vicente Moreno primero, ni Alberto Lasarte en la interinidad de 2 semanas, ni tampoco Garitano en los 19 partidos, toda una vuelta completa en la que el técnico vizcaíno no ha podido dirigir a su equipo, no ha podido conseguir que su equipo lograra esa primera victoria. La destitución llega después de ese empate, después de llegar a los 10 puntos, con 10 jornadas por delante y con 15 puntos de desventaja con la salvación. Significa que el equipo debería ganar, en el mejor de los casos, 5 partidos. Deberían ser 6, para no complicarnos. 6 partidos y que Celta, Cádiz y Granada no ganaran nada. Que perdieran los 10 partidos, perder los 10 partidos, no hablamos de empates, no, perder los 10 partidos y que Cádiz sobre todo y Granada también un poco, que fueran sumando puntos, pero no lo suficientes para ganar territorio a lo que tiene actualmente el Celta de Vigo. Eso significa que matemáticamente es completamente inviable. Matemáticamente sí, pero en la práctica es completamente inviable. Por tanto, la destitución no puede, yo al menos no lo entiendo, os doy aquí mi opinión evidentemente, no puede tener ningún componente deportivo. No puede tener ningún componente deportivo en cuanto a la repercusión clasificatoria. No hablo de componente deportivo en cuanto a una mejoría del equipo, a otro estilo de juego, a utilizar otras armas dentro de lo que el club tiene en cuanto a su plantilla, estructurar de otra manera el equipo para que pueda tener más posibilidades de triunfo. No hablo de eso. Me refiero a repercusión deportiva clasificatoria. Vamos a dejarlo solo en repercusión clasificatoria. Por tanto, como no es una repercusión clasificatoria y la mejoría futbolística, si no tiene una clasificación que refleje todo eso y que permita lograr un objetivo de la permanencia, todo queda muy diluido, todo queda muy difuso, que sea ese el motivo. Por tanto, descartando bajo mi punto de vista que el motivo es puramente deportivo, solo me queda una posibilidad más. Y esa posibilidad la encuentro simplemente en realizar una gestión de los recursos y un cuidado de los activos del club de cara al próximo mercado. Y traduzco esto. A mí se me antoja que esta decisión viene más motivada por asegurar minutos, exposición al mundo, acumular minutos y por tanto demostrar que su rendimiento puede ser mejor. Para esos jugadores, todos en general, pero especialmente para esos que pueden tener mercado en el próximo mes de julio-agosto. Jugadores como César Montes,
que el otro día fue titular, pero venía de acumular suplencias después de ya recibir el alta, con una participación realmente dudosa, con una devaluación desde el mes de agosto que llegó a la Unión Deportiva Almería porque su rendimiento no ha sido el óptimo. Caso como Ramazani, que fue, yo creo que ha sido la clave la rueda de prensa del domingo. Esa previa del partido frente al Sevilla, donde el técnico Gaizka Garitano apunta, preguntado al respecto de la suplencia de Ramazani, la ausencia de minutos que está teniendo, ni siquiera en segundas partes, y cuando dijo que había momentos en los que él había dado explicaciones al respecto, pero que había otros en los que probablemente sería mejor que fuese el jugador quien respondiera. Y aquí mandaba el recado a Ramazani, o dejaba el asunto en el alero de Ramazani para que, llegado el caso, fuese él quien explicara. Es decir, dejaba en el aire la sensación de falta de actitud, de falta de compromiso y cuestiones que estaban derivando y que podrían tener continuidad, creemos que iban a tener continuidad, de no ser un futbolista protagonista en el Almería, de tener minutos residuales en el mejor de los casos, como ocurrió el día del Sevilla, donde obligatoriamente después del 1-2 tuvo que sacar a lo único que tenía ofensivo, que era Maresi y que era Ramazani. Dos jugadores a los que el técnico calificó que eran futbolistas, bueno, lo de Ramazani esta semana, y previamente había dicho que de Ramazani, bueno, perdón, de Maresi, pues era un jugador que estaba muy verde, no expresamente así, pero sí el mensaje que había calado por sus palabras era que era un futbolista que todavía estaba muy verde y que, bueno, pues no era un jugador que pudiera aportar lo que la Almería llegara a necesitar. Maresi no es un futbolista que ahora mismo esté en ese proceso de mercado, pero sí el resto. Hablaba de César Montes, hablaba de Ramazani, hablaba de Lopi, que ha tenido, en el contexto general de la temporada, creo que buenas actuaciones, un poquito de falta de regularidad, pero que, bueno, en los últimos días había quedado relegado a la suplencia. Caso de Arribas, que también había estado relegado a la suplencia en los últimos partidos. Caso de Robertone, que estaba entrando y saliendo. Hablamos de 5 piezas que probablemente en el mercado de verano sean importantes y a los que, bajo mi punto de vista y bajo mi hipótesis, está motivado el hecho de intentar asegurar protagonismo a estos jugadores para que no se deprecien, no se devalúe su mercado y de cara al mes de julio puedan ser operaciones, no sé si todas, pero por lo menos que estén ahí, que estén en posibilidades abiertas para que puedan ocupar un lugar preponderante en este mercadeo próximo y que repercutiría en ingresos que luego supondrían pues mayor tope salarial y, bueno, fichajes acordes a la categoría, porque yo creo que también hay otro elemento que hay que tener en cuenta. Esta plantilla de la Unión Deportiva Almería en primera división, independientemente del rendimiento que ha sido paupérrimo, potencialmente sí que son jugadores muy interesantes para primera, igual falta algún albañil, hay mucho arquitecto, pero para segunda división esta plantilla indudablemente no es válida. No es válida porque la categoría es otra cosa. Y no todos los jugadores son capaces de adaptarse, o no todos los jugadores tienen condiciones que pueden ser aprovechables en primera división. Así que entre el mercado y opciones que puedan llegar de cesiones, de salidas de futbolistas para no desprenderse de ellos, si es que el mercado no permite una actuación directa sobre un traspaso, pues dejarlo para demorar esa operación o incluso aprovecharlos cuando, hipotéticamente, hablamos ya de 14, 15 meses vista, o 16, el equipo pueda regresar a primera y se le puedan volver a recuperar. Por tanto, entiendo que la salida de Garitano está más vinculada a una gestión de grupo para visibilizar a futbolistas que en el mercado puedan estar ahí, sobre lo puramente deportivo, que es absolutamente cero, inexistente, repercusión mínima, nada. Y esto puede tener una confusión, por vuestra parte, una interpretación un poquito más extrema de lo que creo que va a ocurrir. Podéis pensar ahora mismo, el otro día lo comentamos en el programa, en nuestro Radio Estadio, en Onda Cero, ¿esto significa que la llegada de Pepe Mel es para que el club haga alineaciones y coloque a esos jugadores en el escaparate y que, bueno, sea simplemente alguien que pone el carné, pero desde los despachos van a ejecutar esas formaciones, esas alineaciones, esas titularidades y ese reparto de minutos? Os soy completamente sincero, mi visión sobre la operación de salida de Garitano y llegada de otro técnico, Esmel, es para que sus jugadores sean protagonistas. ¿Les van a poner desde los despachos en las alineaciones sin que el técnico tenga nada que decir? Aquí también os digo sinceramente y rotundamente que no es así. Que no es así, y lo creo porque además estas cosas son mucho más sutiles, mucho más elegantes, evidentemente, y mucho menos invasivas. Esto es simplemente una
especulación, si queréis, una sensación que tengo, una previsión, bueno, más que previsión, una intuición es lo que quería decir, sobre cómo han podido ser esas negociaciones con Pepe Mel. Porque comentaba hoy en rueda de prensa que Joao le llamó a altas horas de la noche, tal, oye, Pepe Mel, en fin, técnico, mister, tenemos este proyecto, pum, se le plantea. Yo entiendo, y tampoco creo que vaya muy alejado de la realidad, que le han debido explicar la tesitura, ¿no? La parte de la clasificación y de la categoría es realmente inviable. Hoy no ha dicho Pepe Mel en su presentación absolutamente nada de buscar la permanencia, de pelear por la permanencia. Ha estado navegando entre unas aguas, pero ha estado más vinculado a la realidad que a la hipótesis de una aritmética imposible, ¿no? Ni logarítmicamente imposible, ni de ninguna manera. Y yo intuyo que en esa conversación habrá sido, mira, mister, pues queremos que le des un poquito de energía a esto, a ver si conseguimos algunas victorias, y ten en cuenta que tenemos una serie de jugadores que son realmente importantes y que posiblemente sería interesante que tuvieran protagonismo de acá a final de temporada. Le habrán dado una serie de jugadores, yo he dicho 5, igual son más, o igual no son tantos, y ya está. Entonces el técnico ya ha recibido ese mensaje, cuando acepta la oferta de la Almería ya ha recibido todo, o sea, todo el dibujo, desde lo que ha ocurrido antes, de la visión que el técnico pueda tener, de la versión o visión empresarial, digamos, de la entidad, y todo eso se le ha trasladado al técnico. El técnico ha aceptado llegar aquí, y entiendo, te digo que no he estado en esa conversación ni tengo referencia alguna, pero es simplemente sentido común de pensar, de discurrir y de imaginarte qué ha podido pasar, ¿no? Que ha podido ocurrir en esas negociaciones. E intuyo que al técnico pues se le habrá hecho llegar esa información y ahora el técnico gestiona. ¿Significa que estos 5 más algunos otros pueden ser o van a ser titulares indiscutibles y van a jugar los 90 minutos por partido, prolongación incluida, de aquí a final de liga? No va a ser así. Igual algún día vemos alguno que no es titular, pero sí que va a ser protagonista. Lo que sí creo, y lo vamos a ir viendo semana tras semana, es que estos jugadores y algunos más intuyo que van a tener un protagonismo mayor de lo que han tenido ahora. Si eso ocurre, y tampoco hay que coger como referencia el encuentro de este domingo ante Las Palmas, hay que esperar 2-3 partidos para tener una visión un poquito más de conjunto. Pero si eso es así, si vemos que los César Montes, los Arribas, los Robertone, los Ramazzani y los Lopi son titulares con bastante asiduidad, lo habían sido antes, ojo, no es que se les esté regalando nada, es simplemente darles el estatus que debían tener en el equipo y que han perdido porque probablemente hayan hecho cosas para perder esa confianza del entrenador. Ahora, como llega alguien nuevo, pues evidentemente ve las cosas de otra manera. Otra cosa es que ahora me pongas, por ejemplo, y voy a utilizar la figura de Ramazzani porque es a la que se dirigió el técnico el domingo pasado, no por nada más. Porque Ramazzani me parece que es un gran futbolista, que ha hecho muy buenas cosas, que tiene una pareja maravillosa con Sadik, que ha ido viniendo a menos, que se ha ido diluyendo, que ha aportado este año cosas buenas, pero la mayor parte de los partidos ha sido bastante discreto. Y ni siquiera cuando ha entrado en las segundas partes ha sido capaz de revolucionar. Cuando ha sido titular ha intentado, pero no ha tenido la regularidad. Así que jugando un poco a eso, ¿no? A coger a esa figura. Si ahora Ramazzani empieza a tener minutos, esta semana puede llegar a ser titular, la semana siguiente también, pero su rendimiento no es acorde a lo que se necesita, y si su actitud, como se intuye que podía estar ocurriendo en el día a día con Garitano, se mantiene y se repite, pues igual Pepe Mel, cuando pasen 4, 5, 6 semanas y se encuentra con un futbolista que está desconectado, pues igual tiene que desconectarlo también a él, también tiene que desconectarlo él, y ya se lo explicará al club, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, yo intuyo que las cosas pueden ir por ahí. Garitano fuera, mi explicación es esta. ¿Por qué no antes? Alguien preguntaba, ¿por qué no antes? ¿Por qué en el mes de enero? Pues, por ejemplo, ¿no? Cuando ya había recorrido octubre, noviembre, diciembre, estábamos en enero, pues hombre, por una cosa, yo creo también, aquí sí que es más información, ¿no? Una mezcla de información y sensaciones, interpretaciones y reflexiones propias, ¿no? Cuando Garitano llega se encuentra con un equipo que está muy roto por lesiones y por una serie de cosas, sobre todo en un puesto muy concreto, el delantero. En el mes de enero era el momento en el que se puede incorporar a jugadores. Al final se incorpora el Choco Lozano, pero bueno, un delantero, llamémosle X, en este caso es el Choco. No hubiera sido muy sensato, no hubiera sido muy lógico hacer una destitución del técnico en ese mes de enero, ni siquiera un par de semanas o 3 después. Ha pasado un mes desde que acabó el curso, desde que acabó el mercado, con lo cual ese ha sido el margen
que ha podido llegar a tener. Lo que pasa es que creo que tampoco ha sido destituido Garitano por su rendimiento, porque si no hubiera ocurrido nada y los Ramazán y esta gente hubiera seguido, yo creo que Garitano termina, porque no se hubiera quemado otro técnico. La llegada del siguiente entrenador, del que hablaremos ahora, está claro que es hasta final de temporada, pero a mí me cuesta mucho creer que, no sé, salvo una modificación de rendimiento extrema y que aunque el equipo descienda, pero termine ganando 6 o 7 partidos en 10, hombre, eso sí sería realmente valorable. Si eso ocurre, aunque estemos en un descenso y nos echáramos las manos a la cabeza y todo el mundo tiraría del típico lógico en ese momento, que sería, y si lo hubieran traído en enero o hubieran traído a Pepe Mel en lugar de a Garitano en octubre, estaríamos salvados de largo. Bueno, pues eso sería un argumento que se pudiera llegar a utilizar llegado el caso. No creo que sea así, porque es muy difícil ver a este equipo ganar 7 partidos de 10 u 8 de 10. Pero si eso fuera así, pues igual tiene crédito para salir adelante. Pero en condiciones normales, ¿qué puede ganar? ¿Un partido o dos? Con Garitano lo hubiera ganado, incluso con Vicente Moreno lo hubiera ganado también, 1 o 2 partidos en cualquier momento de la temporada. Yo no creo que el equipo vaya a acabar con 0 victorias todo el año, y ni siquiera que sea individual. Va a ser plural, triunfos, no sé ya cuántos, si 2, 3 o 7, pero triunfos en plural. Pero va a tener la rémora de que va a ser un técnico que ha ganado 1 o 2 partidos, con 7 u 8 detrás, o 9 o 10 derrotas, o 3 o 4 empates y el resto derrotas, y no parece que sea una situación muy propicia sobre la que luego construir un proyecto para pelear por el ascenso de categoría. A mí me cuesta trabajo pensarlo, ¿eh? A día de hoy, a mí me cuesta mucho trabajo pensar que en condiciones normales Pepe Mel el 1 de julio será el técnico del equipo rojiblanco. Cosas raras se han visto, pero no me cuadra hoy. Así que, explicado un poco todo, incluso por qué yo creo que no se hizo esa sustitución antes, darle tiempo para que pudiera funcionar con los jugadores llegados del mercado de invierno, y como tampoco ha sido así, luego ha ocurrido lo que creo que ha ocurrido, la clave de la gestión del grupo, pues Garitano fuera. Y llega Pepe Mel. Bueno, Pepe Mel, un técnico con una trayectoria muy grande, con muchos equipos, pero bueno, más allá de que en el Betis sí que ha dejado mucha huella, tanto por su etapa como futbolista, como luego por su etapa de entrenador. De hecho, por ahí hay vídeos que ya salían el mismo martes con lo del niño este de Juan y medio, de ole, 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 Pepe Mel. Pero bueno, más allá de esa broma, sí es cierto que dejó huella en el Betis. Estuvo en otros equipos, Deportivo de La Coruña, estuvo en Las Palmas, 3 años y medio aproximadamente, o algo así. 2 temporadas completas y luego medio año por un lado y otro medio año por otro. No consiguió ni en ninguno de los 3 años meter al equipo en playoff, y cuando él se marchó, luego finalmente entró con la llegada de García Pimienta en playoff el equipo, pero muy ajustado todo. Y no. Hoy nos comentaba David Ojeda, compañero del Onda Cero en Las Palmas, que ha sido un técnico que se ha dejado huella en lo personal, pero que en lo deportivo, pues bueno, no ha sido tampoco, en cuanto a rendimiento, ¿no? En cuanto a equipo, que haya sido muy brillante, ¿no? A pesar de que en los números creo que es el 4º técnico con más partidos, o era el 4º técnico con más partidos en el equipo insular. Un técnico con mucha trayectoria, que hace poco estaba en Creta, allí terminó precipitadamente su paso por el equipo chipriota, el Ofi Creta, y llega a Almería, pues entendemos que como simplemente una simple tirita. Y si en el mes de octubre, solo os digo una cosa, si en el mes de octubre el Almería levantó todos los teléfonos que tenía a su disposición para buscar relevo después de 7 jornadas de liga a Vicente Moreno, y encontró la negativa por respuesta de forma constante, permanente, en todos a los que llamó, excepto uno, excepto Garitano, que fue el único que sí aceptó la propuesta, el resto de llamadas, y entre ellas Quique Sánchez Flores, también fue requerido o le plantearon la posibilidad de llegar a la Almería, actual técnico del Sevilla, y dijo que no, como otros muchos. Si en octubre todo el mundo dijo, o casi todo el mundo al que la Almería llamó dijo que no, os podéis imaginar que en esta tesitura de cambiar de técnico, pues no iba a haber tampoco muchos candidatos posibles. Pepe Mel se puso a tiro y el equipo encontraba, el club entendía que era un técnico, bueno, que entraba dentro del perfil para ocupar esta situación de provisionalidad extendida, digamos, ¿no? Es una provisional, es un momento provisional, pero extendido. Y a ver qué pasa. Pepe Mel, me gusta o no me gusta, hombre, es otro fútbol. Garitano, cuando llegó, él en realidad no ha engañado a nadie. Garitano no era un jugador, no era un equipo, no era un técnico al que podíamos decir que sus equipos fueran como muy brillantes. Es un técnico de equipos sólidos. Lo ha intentado, no se puede decir que no lo haya intentado, no lo ha conseguido. Ha ido mejorando poco a poco, sí. Ha sido mejora tan en modo Fórmula 1, tan décima a décima, que aunque sí se ha visto esa mejora, pero ha sido insuficiente para
para poder llegar a un partido. Es verdad que los errores de Melero, por ejemplo, de Marezzi o algún otro, o despistes y cosas, son cosas que ocurren en el campo, sobre todo las ofensivas. Las defensivas igual pueden ser un poquito más coordinadas, pero las ofensivas, que uno vaya a rematar, o Vieira el otro día, que tuvo 2 ocasiones y no las materializó, podía haber seguido el equipo 2-0 en lugar de 1-0 y a estar con un poquito más de espacio, ¿no? De holgura. Hay cosas que sí son de técnico y hay cosas que no son de técnico. Pero bueno, ha llegado Pepe Mel, ahora veremos otra cosa, veremos un poquito más de balón, igual veremos algo más de vistosidad ofensiva, veremos algo más de inquietud en el área contraria. Ojalá que no se desmorone el equipo en la estructura defensiva, que es lo que ha intentado trabajar especialmente Gaizka Garitano, darle consistencia, sobre todo con Radovanovic se ha visto mucho. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Así que en relevo formalizado y ahora pues próxima estación, el Estadio de Gran Canaria, el debut frente a la Unión Deportiva Las Palmas, es ex equipo de Pepe Mel y ex equipo de Jonathan Viera, que además va a ser curioso cómo en una misma temporada va a jugar con y contra el equipo del que es socio, abonado, accionista, no sé cuál será la condición, pero que sí es el equipo de su vida, Jonathan Viera, que hace 4 días, como quien dice, 3 meses escasos, estaba a las órdenes de García Pimienta y ahora ni siquiera se van a cruzar. Hoy se le ha preguntado a García Pimienta si se cruza con Viera, si le va a saludar y tal. Decía que, bueno, no tiene tampoco demasiada intención ni en cruzarse, ni en no cruzarse, ni en saludar, ni en no saludar. Sí, bueno, pues alguien absolutamente inerte en cuanto a emociones, ¿no?, que puede generar sobre García Pimienta y al revés igual. El técnico sobre Viera, pues tampoco, porque como nos explicaban hoy, bueno, pues ha habido ahí situaciones que no han sido muy cómodas, sobre todo para el jugador que se ha marchado. Probablemente alguien dirá, bueno, pues un exceso de orgullo por su parte. Bueno, pues no lo sé, tampoco vamos a entrar ahí. El caso es que vuelve a su casa y esperemos que sirva para ayudar a que la Almería consiga esa primera victoria. La otra noticia de la semana ha tenido que ver con la convocatoria hoy de las selecciones internacionales. Hemos conocido que Marc Pubil está con la sub-21. Antes decía jugadores que pueden tener más protagonismo ahora de cara al mercado. Hay otro que lo ha tenido desde que ha podido estar en condiciones de competir con normalidad, y es Marc Pubil. Veremos qué pasa en este próximo verano, porque evidentemente Pubil va a tener ofertas de todos los colores. Y con el descenso de categoría, pues vamos a ver cuál es la intención del futbolista, cuál va a ser la postura del club, y evidentemente pues también va a depender mucho de cuáles sean las ofertas y el grado de interés que pongan los equipos que puedan plantear económicamente oportunidades al futbolista para jugar en esos equipos, ¿no? Tampoco hay que descartar la posibilidad de una cesión si las operaciones de traspaso no son lo suficientemente interesantes. Si el club considera que es viable, el jugador le interesa, que seguro que sí, y hay un equipo que pueda hacerse con sus servicios en calidad más de traspaso, de cesión, pues igual a la Almería lo puede llegar a valorar, ¿no? Lo digo por no desprenderse de un jugador que puede ser interesante para más adelante, de vuelta a una hipotética vuelta y retorno a Primera División, como para que el mercado pues siga poniendo ceros a la derecha de la cantidad que aparece en la izquierda, y que un traspaso igual en el mes de enero o el próximo año igual es mucho más económicamente más rentable que este año. Pero todo eso está por ver. Lo que es importante y que es la realidad es que Marc Pubil está convocado con la sub-21, y eso es una muy buena noticia. Además le veremos el día 20, creo que es 26, ¿no?, el martes santo, a las 7, creo que es 7:30 de la tarde, el partido de la Euro, bueno, clasificatorio para la Euro sub-21 ante Bélgica, en la que estará Marc Pubil. Bueno, yo creo que va a ser, bueno, ya estamos yendo muy por delante de las cosas, ¿no?, pero posiblemente pues Marc Pubil estaría muy bien. Vamos a dejarlo en que estaría muy bien. No sé si va a ser o no, dependerá de Santidenia, pero sería muy bonito que Marc Pubil pudiera ser internacional con la sub-21 en su casa, ¿no?, en este caso en su club, en su estadio, en el Power Horse. Y luego los otros tres, César Montes, que sigue teniendo un mercado bastante interesante, y además en su país le valoran enormemente, por mucho que aquí tengamos serias dudas sobre su rendimiento este año. Convocado con la selección de su país, con la selección de México, Senegal también ha citado a Lopi, y Honduras al Choco Lozano. Después de este partido hay parón de selecciones hasta que ya el sábado santo no vuelva a la competición frente a Osasuna, si no me equivoco, el sábado. Así que son las 4 citaciones. No va a ir con su selección Ramazani. Hoy hemos visto la selección sub-21 y no está citado, así que no va a haber enfrentamiento Pubil-Ramazani en el Power Horse con España y con Bélgica. Y ya está, y la verdad es que pues en ese sentido poco más. Luego esta semana también ha habido otra noticia que tiene que ver un poco con el futuro de mercado también, y es que la Lazio ha publicado sus cuentas sobre traspasos, ingresos, en fin,
y ha llamado la atención y ha tenido algo de recorrido el curioso reflejo en esas cuentas de un ingreso de 8.1, o sea, 8.100.000 euros por parte de la Almería a la Lazio por Maximiano, por Luis Maximiano. Sabéis que había una cláusula por la cual en caso de continuidad de permanencia en la primera división había una compra obligatoria y en caso de un descenso de categoría era una cláusula opcional. Yo os dije que me parecía muy interesante ejecutar esa cláusula opcional porque te aseguras a un grandísimo portero, ya sea para darle continuidad en segunda, cosa difícil, ya sea para hacer un traspaso interesante, cosa probable, o una tercera vía, que es esa cesión a primera división, demorar un futuro traspaso para revalorizar aún más al jugador, o incluso recuperarlo un año después si regresas a la primera división, pero le has dado un año jugando en la máxima categoría, que es bueno para todos, siempre que evidentemente pues tenga el protagonismo que se supone que podría llegar a tener en esa tercera vía de la que hablo. Bueno, pues con esa información el Almería no ha dicho absolutamente nada, pero es bastante evidente que cuando el Alacho en sus cuentas oficiales apunta 8.1 millones de euros ingresados de la Almería, o computados, contabilizados, cuando digo lo de ingresados, igual es que no ha pagado todavía la Almería 8 millones y medio, 8.1, pero sí que el acuerdo está hecho como para que se compute de esa forma, así que hay que entender que Luis Maximiano está incorporado a la Almería y que el próximo año será jugador en propiedad, es decir, a partir del 1 de julio, así que la condición de cesión sí que se mantiene hasta que acabe el curso, porque esas son las condiciones de este año, pero para la próxima temporada el futbolista ya se ha pagado la cláusula. No es la primera vez que ocurre, otras veces el Almería también ha pagado cláusulas y lo ha hecho antes de acabar la campaña. No tiene por qué ser el 1 de julio a las 12:01 de la madrugada cuando se ejecuta esa cláusula. Se puede hacer antes, se computa la temporada posterior, pero las operaciones, si se hacen con previsión, pues siempre son mejores porque vas un poco sobre preparando el terreno y evitando que alguien se pueda cruzar por medio y pueda entorpecer esa posible compra. Lo digo a la hora de tener un valor que tú puedes. Vamos a hablar de compras-ventas, ¿no? Que tú puedas vender y que no sea la Lazio, porque pueda llegar ahora que te digo, oye, el Borussia Dortmund, y le digo, oye, quiero a Maximiano, si el Almería no ejecuta la cláusula, ponle trabas, demora esto para que el 1 de julio me lo llevo yo. Bueno, pues bien, el Almería ha ido por delante, ya está, el control lo tenía el club y así lo ha hecho. Así que una muy buena gestión en ese sentido por parte del Almería. Y ya está, son un poco los temas de la semana. No podemos hablar nada del partido del próximo domingo, porque, bueno, sí que nos genera interés cuando llegue el momento, a ver qué tal, sobre todo pues ahora con la llegada del nuevo técnico, a ver qué pasa, qué equipo, qué alineación. Ha dicho que no va a haber revolución, eso sí lo ha dicho el técnico. En su rueda de prensa todo ha sido alrededor de ser realistas, saber lo que tenemos aquí, ver las 10 semanas que hay por delante, objetivos cortos, así que no ha vendido humo. Y me ha sorprendido, y para bien, que no haya utilizado en ningún caso el argumento de vamos a ver si matemáticamente tenemos oportunidades, no lo ha utilizado, y ya por lo menos para mí ya ha ganado un punto. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con esta primera jornada. No va a haber revolución, así que probablemente sea un 11 continuista con algún pequeño detalle. Vuelve Bruno Langa después de la sanción. No está Edgar, no está Lopi, así que esta semana no puede jugar Lopi porque está sancionado. No está Koné y no está Luis Suárez, los dos lesionados. Bueno, Luis Suárez lesionado en realidad. Koné tiene el alta médica, pero no tiene el alta competitiva. Ese concepto difuso que empezamos a escuchar hace unos años y que significa que el jugador médicamente está recuperado, pero no está todavía lo suficientemente apto a nivel de su condición física para competir. Es así de fácil, es así de sencillo. Koné está trabajando con el grupo, pero ahora mismo no está para que el técnico, bueno, no está, pero puede igual ser esta semana o la que viene. No ha estado hasta ahora, digo. En condiciones como para tener opciones de jugar de tal manera que no ha estado en la convocatoria, o sea, estar simplemente por estar, por relleno, por ni siquiera saltar a hacer un calentamiento, pues bueno, es un poco absurdo y es generar una situación que sería incómoda para todos, incluso para el equipo, para los aficionados, bueno, primero para el aficionado, sobre todo para el técnico y de manera también para el jugador, porque imaginaros que con esta en la convocatoria, pero no puede jugar, simplemente está en la convocatoria, pues porque como tiene la alta médica, pues lo tenemos aquí, pero no sé, sería un riesgo innecesario, extremo y absurdo, ¿no? Ponerle en algún momento, pues imaginaros que el otro día, cuando quedan 10 minutos para acabar el partido y el Almería va 1-2 y saca a Marezzi, imaginaros lo que podríamos estar diciendo, pero ¿por qué no cita a Koné? ¿Por qué no saca a Koné, ¿no? Sería generar un ruido absurdo cuando no está en condiciones. Bueno, estas cosas yo creo que se entienden, pero ya que nos hemos lanzado a explicar hoy este tipo de asuntos, pues bueno, lo mencionamos. Señores, lo dejamos aquí. Domingo, 4:15, Gran Canaria, Las Palmas, Almería, dos uniones deportivas.
a ver quién es más Unión y quién es más Deportivo. Bueno, una broma. Y desde las 3:30 os contamos todo lo que pasa en el 102.2 de FM, onda 0.es/Almería y la aplicación. Y que nada, que tengáis un buen fin de semana y que, bueno, sigamos disfrutando y sufriendo con la Unión Deportiva Almería. Cuidaros mucho. Adiós.